Buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema del día de hoy es el periodo neolítico. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, antes de y después de diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, con estas recomendaciones damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy, el periodo neolítico. Vamos a hablar hoy día del periodo neolítico. Habíamos hablado en la clase anterior lo que era el periodo paleolítico. Periodo paleolítico, la era del hielo, donde el hombre era nómada, comía sus alimentos crudos, ¿no? Iba de un lugar a otro en busca de alimentos, vivía en cavernas. Pero era un clima frío, los inviernos eran largos y los veranos eran cortos. Hoy día vamos a hablar del periodo neolítico. ¿Cómo fue el periodo neolítico? Ya hubo un proceso del periodo paleolítico al periodo neolítico, periodo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Dice, hace 10.000 millones de años antes de Cristo, el clima mundial se modificó en forma notoria, estableciendo una etapa llamada Holoceno o periodo del clima cálido. Esto ocasionó que los grandes glaciales se descongelaron e incrementó el nivel del mar. Aparecieron grandes bosques. Durante este periodo geológico, los grupos humanos que ya se habían dispersado por todos los continentes mejoraron las técnicas de recolección a agricultor, ¿no? Quiere decir aquel periodo neolítico. El periodo neolítico, llamado también Holoceno o periodo del clima cálido. Aquí el clima cambió ya. Vemos cómo los glaciales se derriten, porque el periodo paleolítico era la era del hielo, de los glaciales, ¿no? Aquí los glaciales se derriten los glaciales y el nivel del mar aumenta, ¿no? Aparecen ya los bosques. Este periodo neolítico favoreció bastante a la especie humana. Y el hombre pasó de una etapa de recolector a agricultor. Y el hombre aquí empezó a descubre el fuego, diferente al periodo paleolítico, cuando el hombre era nómada, vivía en cavernas y comía sus alimentos crudos. Aquí el clima era frío. Aquí el periodo neolítico, el clima es cálido. El hombre ya puede comer aquí sus alimentos cocidos, ¿no? Ya empieza con la construcción de sus casas. Empieza también la agricultura, a cultivar sus propios alimentos para poder alimentarse. Antes no, el hombre tenía que trasladarse de un lugar a otro en busca de alimentos, ¿no? O sea, iba aquí a una ciudad, todos los animales que encontraba, los frutos, ¿no? Las hierbas, se los comía, ya no había que comer. Entonces el hombre continuaba su ruta a otra ciudad. De igual manera, encontraba los animales, los frutos, se los consumía, no había, y así sucesivamente. Era nómada de un lugar a otro. Aquí ya no, en el periodo neolítico el hombre ya se vuelve sedentario, se establece en un solo lugar, empieza a cultivar mismo sus alimentos, y llamado el clima cálido, o también llamada la etapa, llamado también Holoceno. Cambios climáticos, podemos observar aquí los cambios climáticos. Los cambios climáticos que se produjeron no solamente originaron la transformación en el paisaje mundial, sino que obligaron a que las especies
adaptarse a las nuevas condiciones. Algunas de ellas no se habituaron, ¿no? Algunas de ellas no se habituaron y se extinguieron. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Se extinguieron porque se habían acostumbrado al clima frío. Tenemos como ellos el mamut, el rinoceronte lanudo, ahí ustedes lo pueden apreciar. Estas dos especies se extinguieron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas al clima frío, ¿no? Al periodo paleolítico, el clima frío, la era del hielo. Pero cuando el clima cambió, ya el clima se volvió periodo neolítico, periodo que hoy en día vivimos nosotros, el clima se vuelve cálido, esos animales estaban acostumbrados al clima frío, por eso se extinguieron, ¿no? Pero estas nuevas condiciones climáticas, ¿a qué especie favoreció principalmente? ¿A qué especie le favoreció? A la especie humana. A los humanos favoreció este clima ya cálido, ¿no? Ya el hombre, aquí empieza la domesticación de animales y plantas. Empieza también a domesticar los animales, comienza la domesticación de las plantas, el cultivo de las plantas, ¿no? Empieza la construcción de sus casas. Entonces, el periodo neolítico podemos decir que fue un clima cálido. Cuando cambia este periodo neolítico, cuando se reduce, se descongela, vemos cómo se descongelan los glaciares y el nivel del mar aumenta, ¿no? Ya aparecen los bosques, ya cambia este clima, ya no era un clima frío, un clima cálido, favorece mayormente a la especie humana, donde vemos que los humanos ya empiezan la domesticación de animales y plantas. Continuamos. Características del periodo, tenemos del periodo neolítico. Desarrolló la agricultura, podemos ver, y el hombre empieza a cultivar sus alimentos, ¿no? Ya no tiene que trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento, porque el hombre ya empieza el cultivo, ¿no? Él mismo empieza a la tierra, a labrar la tierra para cultivar y él mismo consumir sus alimentos. También podemos ver la domesticación de animales. ¿Qué animales domesticaron primero acá en el periodo neolítico? Las cabras, las vacas, los cerdos, los caballos, las aves de corral. También vemos aquí el hombre, al domesticar estos animales, mejora la calidad de vida. Ya el hombre tiene ya su vida ya es distinta al periodo paleolítico, ¿no? Porque aquí el hombre ya él mismo domestica sus animales para después el caballo que le puede ayudar al transporte, ¿no? Y la vaca, ahí puedes traer la leche, su carne, que es diferente ya. La calidad de vida del hombre es diferente porque aquí consume sus alimentos cocidos. Tenemos también permitido el desarrollo de las comunidades, las primeras tribus que se forman, los primeros pueblos, las primeras ciudades empiezan aquí a formarse. También vemos en el periodo neolítico se produjo un gran desarrollo del arte y el hombre empieza a hacer arte. Vemos hermosas cerámicas, las vasijas, ¿no? Ya el hombre empieza a desarrollarse mejor aquí, porque debido al clima, ¿no? El clima que le favoreció, el clima cálido que le favorece aquí al hombre para mejorar su condición de vida. Tenemos también aquí las mujeres tenían las tareas asignadas del cuidado de los niños y también la preparación de la agricultura y la alimentación, ¿no? También las mujeres se dedicaban en este tiempo ya, el neolítico ya tenía que cuidar a los niños, tenía que preparar lo que era la agricultura, las semillas, ¿no? Darle al esposo para que pueda cultivar y de la alimentación. Se preocupaba bastante de cocinar y tener una buena alimentación para su familia. También ocurrió a cada tiempo del neolítico un desarrollo significativo de las prácticas, la religión, los ritos, las culturas y la artesanía.
Aquí en el periodo neolítico ya el hombre empieza a desempeñar diversas prácticas religiosas. Y por último tenemos las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, ¿dónde surgieron? ¿Dónde surgen las primeras civilizaciones? En el periodo neolítico. Las primeras ciudades surgen en el periodo neolítico. También tenemos la domesticación de animales y plantas. ¿Cómo fue la domesticación de los animales? El proceso de la domesticación de animales fue más sencillo. La primera evidencia se remonta hacia los años 9000 antes de Cristo y se relaciona con la domesticación que domesticaron primero el perro, las cabras y posiblemente las ovejas. Esos fueron los animales primeros que domesticaron, ¿no? Estas últimas fueron domesticadas con el objetivo de proveer la carne y la lana de la oveja, ¿no? Obtenían su carne y obtenían su lana, ¿no? Y lo que es el cuero. El perro mayormente buscó la compañía del hombre, ¿no? Ya el hombre como el perro volverse el mejor amigo del hombre, una compañía. No quiere decir que se consumía acá la carne del perro, sino buscó la compañía del hombre. Muy diferente fue acá el perro, ¿no? Entonces podemos observar que la domesticación de animales, esta domesticación fue sencilla. ¿Por qué? Porque aquí solamente el hombre tenía que darle de comer a los animales, darle su agüita, su alimentación. Por eso dice que fue sencilla, a diferencia de las plantas, ¿no? Que la domesticación de las plantas se desarrolló un poco más lento porque demandó mayor cuidado y observación, ¿no? A consecuencia de la vida humana fueron mayores y que significó para los primeros agricultores un arraigo, dice mayor, un terreno determinado que debían preparar y trabajar para cultivar sus alimentos. Acá podemos observar que la domesticación de plantas y animales, los animales, esta domesticación fue sencilla, ¿no? Los primeros animales que se domesticaron fueron el perro, las cabras y las ovejas. De las cabras y las ovejas se obtenían la leche, que era la carne y la lana. Y el perro buscó mayormente la compañía del ser humano, ¿no? Para ser el mejor amigo del hombre. Y la domesticación de las plantas, aquí esta domesticación de plantas, su proceso fue más lento. ¿Por qué? Tenía más cuidado y observación, ¿no? Porque hubo una demanda. ¿Qué quiere decir? El hombre tenía que cultivar la tierra, ¿no? Abonarla, regarla y así para que puedan producir, ¿no? Y los alimentos. En cambio de los animales, más sencillo, como ya les dije, tenían solamente que darle su agüita y su comida a los animales y ellos solos iban desarrollando. En cambio las plantas muy diferentes, ¿no? Hay que cultivar ahí la tierra, labrarla, ¿no? Abonarla para tener una buena cosecha. Bueno, muchas gracias jóvenes, espero que hayan comprendido la clase. El periodo neolítico, también llamado Holoceno, o el periodo del clima cálido, cuando los glaciales se derriten y el nivel del mar aumenta. Aparece el bosque. ¿A quién favorece este periodo neolítico? Favorece a la especie humana. Aquí el hombre se vuelve sedentario, se establece en un solo lugar, aparece la agricultura, ¿no? También sus cerámicas, empiezan las prácticas religiosas, surgen las primeras civilizaciones aquí en el periodo neolítico. Podemos observar que empieza la domesticación de animales y plantas. Hubieron animales que se extinguieron, como el rinoceronte lanudo y el mamú, que estaban mayormente ellos acostumbrados al clima húmedo, ¿no? Al clima frío. Pero los animales que se adaptaron, los primeros animales, vemos el perro, la oveja y la cabra. Esos animales que el hombre después pudo obtener
su carne y su lana, ¿no? Y la domesticación de los animales fue sencillo. En cambio, de la domesticación de la planta fue un poco más lento y necesitó cuidado. Porque cuidado aquí, el hombre tenía que cultivar la tierra, ¿no? Abonarla, regarla, para poder obtener sus frutos, ¿no? Mi hijo, y como dice el Jaitán, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita, y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.